Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos que hacen parte de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, ya sea que usted esté solo ahí en su casa o con su familia, que Dios le bendiga grandemente. También damos la bienvenida a las personas que se han estado agregando a nuestras transmisiones por estos medios digitales de nuestros cultos de día domingo. Les contamos que hoy es el segundo de una nueva serie de predicaciones que llamamos Hoja de Ruta para la Vida, serie que hace referencia al plan de Dios para la salvación desde la eternidad y hasta la eternidad y que está desarrollando en nuestro tiempo y que creemos que será muy provechosa para fortalecer nuestra fe, nuestro ánimo en tiempos marcados por una buena dosis de incertidumbre respecto del futuro, tiempos complejos que nos ha tocado vivir, en los que creemos que hace mucha falta tener la fortaleza y la confianza de saber que todo en este tiempo obedece a un plan perfecto que Dios trazó desde la eternidad y hasta la eternidad. Creemos que esto nos llenará de confianza y esperanza. El domingo pasado, en la primera predicación, que se enfocó en la elección de Dios, elección que hizo antes del inicio de los tiempos, dijimos que íbamos a partir de tres presupuestos o tres verdades bíblicas irrefutables. La primera de ellas es que todos pecamos y merecemos el castigo eterno de parte de un Dios justo y bueno. Voy a repetirla. Todos pecamos y merecemos el castigo eterno de parte de un Dios justo y bueno. La segunda es que ninguno es capaz de salvarse a sí mismo, así como un muerto no puede comunicarse vida. Ninguno es capaz de salvarse a sí mismo, así como un muerto no puede comunicarse vida. Y la tercera verdad irrefutable es que Cristo murió por nuestros pecados, ganando para nosotros la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, ganando para nosotros la salvación. Y dijimos también que la forma en que esta salvación de Dios se aplica al creyente es esta hoja de ruta de la cual estamos hablando y estaremos haciéndolo durante los aproximadamente 2 meses que se extenderá esta serie. El primer sermón hizo referencia entonces a ese paso previo en la hoja de ruta para la vida, pues fue algo que ocurrió antes del inicio de los tiempos, cuando en la eternidad Dios escogió para salvación a aquellos por quienes Cristo vendría a morir en la cruz. Y dijimos que el gran propósito final, conforme a la Escritura, es la alabanza de la gloriosa gracia de Dios en Cristo, que nos da esta salvación. Hoy comenzaremos a hablar del proceso de salvación propiamente tal como es aplicado a la vida del creyente. Algunas partes de este proceso son secuenciales, otras son simultáneas, pero el orden, más que cronológico, es lógico. De manera que aunque la inversión de llamamiento con regeneración, por ejemplo, que son el segundo y el tercero, sea objeto de controversias, los teólogos no se pongan completamente de acuerdo, incluso los teólogos de tradición reformada, no tendrá implicaciones demasiado importantes para hacer justicia con la Escritura en cuanto a lo que ella enseña respecto del orden de salvación. En otros casos, por supuesto que sí hace toda la diferencia, pues según como se ha presentado, hace al hombre y no a Dios responsable de la salvación, que es la mirada pelagiana o semipelagiana condenada por la Iglesia ya tempranamente, en la época de Agustín de Hipona, y que resurge después de la Reforma, en tiempos de Jacobo Arminio. Por eso llamamos arminianos a los seguidores de esta idea, quienes terminan dando el mérito de la salvación al hombre y no al Salvador. Es decir, el hombre es salvo por su propia voluntad y no por la voluntad perfecta del Dios eterno en los cielos. Entonces, el primer paso en este proceso de salvación, ahora aplicado al creyente propiamente tal, es el llamamiento, que ustedes encontrarán en la literatura reformada como llamamiento eficaz o comprendiendo llamamiento interno y llamamiento externo. Vamos a explicar un poco más adelante qué significa eso. ¿Qué es el llamamiento eficaz?
Hay varias definiciones de muy buenos libros de teología, pero las he tratado de condensar en la siguiente expresión. El llamamiento eficaz es el llamamiento especial que Dios hace a sus escogidos por medio del Espíritu Santo y la palabra, obrando en ellos para que crean en el Evangelio y respondan con arrepentimiento y fe. Es entonces el llamamiento especial de Dios que hace a sus escogidos por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia, obrando en ellos para que crean en el Evangelio y respondan personalmente con arrepentimiento y fe, que es la conversión. Nuestro texto el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Busque por favor ahí en sus Biblias, le doy unos minutos para que si no la tiene ahí, se levante, vaya ahí donde usted está, traiga una Biblia, ábrala en el Evangelio de Lucas capítulo 19, donde vamos a leer los primeros 10 versículos. Y por favor mantenga su Biblia abierta durante la predicación para que vaya confirmando los textos que vamos a ir citando a medida que avance el sermón. Entonces, dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les invito a que oremos. Eterno Padre, hemos abierto tu palabra para leer en ella, Señor, tu mensaje. Que esa palabra escrita ya sea de bendición en nuestra vida, también, Señor, la exposición de tu palabra. Líbrame de todo error, líbranos, Señor, de retener en nuestra mente cualquier confusión, cualquier error en nuestra interpretación, pero todas aquellas verdades eternas que provienen de la Escritura, que tú dejaste, Señor, para testimonio a los hombres, para edificar nuestra vida, que ellas sigan obrando en nosotros, Señor, todo lo necesario para que nuestras vidas te alaben, te glorifiquen, sean edificadas en ti y podamos servirte con fidelidad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro contexto en este día se refiere especialmente al personaje y al libro que refiere este relato, el libro de Lucas. Digamos primeramente que el autor de este evangelio, el Evangelio de Lucas, es uno que no fue testigo presencial de los hechos que describe en este primer tomo del libro. El primer tomo es el Evangelio de Lucas y el segundo el libro de los Hechos. Sino que él investigó cuidadosamente, recogiendo los relatos. Ya circulaban algunos escritos incluso de lo que había ocurrido en ese tiempo, y lo más probable, según la mayoría de los investigadores, es que él haya entrevistado a los mismos protagonistas de la historia, a los personajes que estaban vivos todavía cuando él escribió el Evangelio. Así que incluso es muy probable, por la proximidad de los hechos, que el propio Zaqueo haya estado vivo, y no es tan difícil imaginar que Lucas lo haya entrevistado, que esta historia la haya recogido directamente de labios de Zaqueo. La proximidad a los hechos y los personajes entonces confieren al relato mucha fidelidad y aportan detalles significativos que no están ahí por mero accidente. No perdamos de vista también que el autor primario de la Sagrada Escritura es el propio Espíritu Santo. Jericó, por su parte, es una ciudad muy famosa en la Biblia.
Aparece por primera vez en ese evento extraordinario que significó la puerta de entrada a la conquista de la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel conquista la ciudad de Jericó. Ustedes recuerdan ahí la caída de esos muros famosos después de que estuvieron marchando alrededor y tocaron trompetas y gritaron en alta voz, y los muros de esta ciudad entonces no resistieron, cayeron y el pueblo conquistó la ciudad. No era esa ni siquiera la primera ciudad construida en el lugar. Se cree que Jericó es una de las ciudades, si no la más antigua en la historia de la humanidad con registros arqueológicos. Se calcula en más de 5.000 años la historia de Jericó. Y esto sigue investigándose hasta el presente en numerosas investigaciones de tipo arqueológicas. La ciudad es mencionada en el Nuevo Testamento en la parábola del buen samaritano. Usted recuerda la historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue visitada en varias oportunidades por el Señor Jesucristo. En una de esas oportunidades, ya cercano al día de la pasión de nuestro Señor, cuando fue tomado prisionero, fue muerto y luego viene su resurrección, entonces se nos menciona dos encuentros muy significativos. El primero de ellos con un ciego, Bartimeo, que era un mendigo que estaba en el camino que iba a la ciudad, a la entrada de la ciudad probablemente, y ahora se nos presenta el relato de Zaqueo. Así que, como dicen algunos comentaristas, Lucas pone en la historia del Evangelio la historia de dos discípulos muy especiales. El primero, un hombre pobre, ganado para Cristo no solamente por la sanidad, sino que se convierte en un seguidor de Jesús, y la historia de la conversión de un hombre rico, que es la historia que hoy día nos ocupa especialmente. Y esto es un golpe en la cara, ¿no?, de muchas personas que discriminan en ambas direcciones, considerando que hay algunos que no sean tal vez dignos de recibir el Evangelio de salvación. Tenemos un hombre pobre, un mendigo que de alguna manera también era un paria de la sociedad, y un hombre rico que, por las razones que vamos a ver ahora, también era un paria de la sociedad. Otro detalle importante del contexto es la propia naturaleza de la ciudad de Jericó. Se le conocía en la antigüedad como la ciudad de las palmeras, y está situada a 7 kilómetros hacia el oeste de el Jordán, el río Jordán, en un valle fértil, con abundante agua, de tal manera que es un verdadero oasis en el desierto. En la antigüedad fue un regalo que se le hizo a la princesa Cleopatra, ¿no? Así que era una ciudad, era una joya en realidad en ese sector. Y en el tiempo de Cristo, Herodes el Grande, junto con reconstruir la ciudad, la dotó de hipódromo, tenía estadios, tenía palacios, tenía parques, tenía jardines preciosos, puso estos árboles sicómoros en las principales avenidas de la ciudad y la convirtió en su propia residencia de invierno. Ahí estaba la casa de Herodes durante el invierno, porque tenía un clima privilegiado. Tenía producción de uvas, de vinos, de higueras, que era una una fruta muy apreciada en ese tiempo, y eran particularmente productores de bálsamo con especias aromáticas. Además, por estar en la ruta comercial de los caminos que iban desde Damasco hasta Egipto y desde el oriente hasta el poniente, era una ciudad estratégicamente ubicada, por lo tanto, con una gran cantidad de comercio. Y eso hacía que el imperio romano, hubiese puesto sus ojos en Jericó, porque venían una gran cantidad de impuestos que venían del comercio de las leyes tributarias, por decirlo así, que estaban aplicadas sobre la ciudad. Así que ahí vivía nuestro personaje Zaqueo, cuyo nombre, curiosamente, significa el justo. Yo no sé, sinceramente no lo sé, si la palabra saquear, la palabra saqueo viene o no de este personaje. Desconozco, está pendiente mi tarea de investigarlo. Pero interesantemente el nombre significa todo lo contrario de lo que uno hoy día podría pensar, el justo. Ahora, ¿cómo había hecho su riqueza este hombre, el justo, ¿no? Él era recaudador de impuestos.
pero no era un funcionario público con un sueldo decente, que había sabido ahorrar, que había hecho inversiones, sino que básicamente el sistema funcionaba de una manera que estaba diseñada, pensada prácticamente para la corrupción. ¿Cómo funcionaba? El imperio calculaba de una manera muy gruesa y arbitraria, con base al movimiento económico, el comercio de la ciudad, cuál era la ganancia, cuál era el monto que periódicamente debía recibir Roma por los tributos de esa región. Entonces ellos entregaban por licitación, una forma de licitación, a algunas personas que decían yo voy a entregar esa cantidad o un poco más. De esa manera, entonces, este hombre, que era un jefe de recaudadores, ganaban sobre la base de todo lo que podían cobrar de más. Ellos debían entregar una cantidad determinada, todo lo que ganaran por sobre eso constituía su ingreso personal. Y en este caso, Zaqueo además era un jefe de recaudadores. Algunas versiones dicen un jefe, no jefe solamente, un jefe. Posiblemente habían otros. Es decir, tenían un negocio floreciente porque además tenía subcontratados a otros recaudadores de impuestos que también hacían su sueldo de esa manera. Así que el sistema era tremendamente perverso, corrupto y abusivo. Por esa razón, los publicanos eran odiados por los judíos, porque ellos mismos eran judíos, pero estaban excomulgados de las sinagogas. Nadie lo recibiría en su casa, especialmente en el tiempo ceremonial, porque se pensaba que se contaminaban con estos hombres que eran pecadores. No hablaban con ellos. Si venían por el mismo camino, se cruzaban de lado para no entrar en contacto ni siquiera visual con un recaudador de impuestos. Ellos eran unos parias. Sus únicos nexos sociales eran con otros recaudadores o con Roma. Así que además eran considerados traidores porque trabajaban para los romanos. Todo eso hace a Zaqueo un converso muy improbable a los ojos humanos, pero no para Dios, quien lo había llamado desde la eternidad para ser un discípulo de Cristo. Nuestro propósito entonces es ser fortalecidos y animados por el Evangelio, que nos llama como llamó a Zaqueo y nos mueve también a compartir el Evangelio con los que aún no son alcanzados. Hoy vamos a hablar de el llamado del Señor. El llamado del Señor. Y lo primero que el texto nos muestra es que el llamado del Señor es una obra primero interna. El llamado del Señor es una obra interna en el corazón. Versículos 1 al 4 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. No nos confundamos con las palabras del relato como si la historia fuera un accidente en el camino. Todo parece indicar que Jesús fue a la ciudad con este propósito, pues es el último relato de lo ocurrido en Jericó y el Señor nunca más volvería a esa ciudad. Estaba próximo, como dijimos ya, el evento de su pasión y de su muerte. Así que cuando el texto dice iba pasando por la ciudad, no significa que eso fue un mero accidente, que iba hacia otro lado, ¿no? Significa que este evento ocurrió cuando estaba previsto en estas circunstancias especiales. Zaqueo, este hombre justo, entre comillas, pequeño de estatura, que lo que no tenía en porte lo tenía en astucia y ambición, ¿no? Para enriquecerse cobrando de más, procuraba ver quién era Jesús. La gente que rodeaba a Jesús, una multitud, no estaba especialmente interesada en dejarlo pasar. No lo querían ver ni cerca, por lo tanto, ninguno de ellos le iba a facilitar ese esfuerzo por llegar hasta donde Jesús estaba. Es probable que incluso cerraran sus hombros unos con otros para evitarle pasar. Así que él no pediría permiso tampoco, no se lo iban a dar, pero él a toda costa quería conocer al Señor. Yo, como expositor de la Escritura, no debo abusar del texto
y hacerlo decir lo que no dice. Yo estoy consciente de eso. No está explícito en este pasaje el llamamiento interno de la obra del Espíritu en esta palabra. En esta palabra. Sin embargo, el contexto y lo que enseña la Escritura en otras partes nos autoriza a pensar que de alguna manera el Espíritu Santo ya estaba obrando en el corazón de este hombre. Piense en las barreras que le impedían llegar al Señor. No era solamente la multitud y su corta estatura. Vemos a un hombre de elevada posición social, un adulto, corriendo por la ciudad delante de la gente y subiéndose a un árbol como un niño, buscando la forma de ver al Señor Jesús. Su fama, por cierto, le precedía, la fama de Cristo, quiero decir, la enseñanza de él era conocida, sus conflictos con la autoridad religiosa, y acababa de haberle dado la vista a un ciego, a Bartimeo. Entonces, Zaqueo no se conformó con correr, sino que se olvidó de su edad, su posición social, sin miedo al ridículo y calculando por dónde iba a pasar el Señor Jesucristo, se sube a un sicómoro. Habían muchos en las calles principales y entonces tenían ramas que partían desde muy abajo, así que él se trepa a este árbol lo suficientemente alto para ver a Jesús cuando pasara por ahí. Esos hechos y la alegría que inundó el corazón de este hombre cuando Jesús lo llama por su nombre son indicadores muy claros de que su corazón ya estaba preparado para recibir al Señor. La Biblia dice, por cierto, no en este pasaje, pero la Biblia dice que el Espíritu prepara el corazón. Él comienza su obra de tal manera que el mensaje sea oído y la llamada, la convocatoria, porque eso es lo que hace la palabra. El mensaje es una convocatoria. Ella nos llama para que se cumpla en nosotros el propósito eterno de Dios. En Hechos 16:14 leemos: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. De tal manera que vemos ahí claramente cómo el Espíritu Santo está previamente o durante la predicación del Evangelio preparando el corazón de las personas. Esto ocurrió cuando el Señor Jesucristo ya había partido a la presencia del Padre. Por lo tanto, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que está preparando el corazón de esta mujer, que es la primera conversa de ese lugar, ahí en Filipos. La primera mujer de una iglesia que sería plantada en ese lugar. Pablo a la iglesia de los Corintios enseña también acerca de la obra de este llamamiento de Dios. Él dice, capítulo primero de la primera carta, versículos 23 al 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Presta atención aquí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros predicamos, pero para los llamados es Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es Él el que está llamando internamente, completando, o mejor dicho, anticipándose a lo que será la predicación externa, esa palabra, ese mensaje que con las Sagradas Escrituras llegará al corazón de las personas en el momento oportuno. Este llamado es el que confirma este poder de Dios, que es obra del Espíritu Santo de Cristo en el corazón de los pecadores para llevarles efectivamente a la salvación. Este llamado también es comparable al que hizo el Señor Jesucristo ahí afuera de la tumba donde estaba enterrado Lázaro. Desde fuera de la tumba, el Señor Jesucristo te dice, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Y el que estaba muerto, absolutamente incapaz de levantarse, se puso de pie y salió de aquel sepulcro. Esto es el poder de la obra de Cristo en el corazón de las personas. No hay cómo dudar que todo fue dispuesto por el Señor para ir a buscar a este pecador llamado Zaqueo y llevarle por medio del llamamiento interno primeramente a recibir el Evangelio en su corazón
y ser ganado para la salvación eterna. Con toda seguridad, así como Zaqueo, tú oíste primero la voz del Señor hablando a tu corazón y fuiste movido a recibir el mensaje que un amigo, que tus padres o tu cónyuge, una predicación que hizo que el mensaje llegara a tu vida para ganarte para Cristo. Tal vez hoy mismo estás oyendo la voz del Señor y no podrás resistirla porque ella cumple los propósitos eternos de Dios para tu vida. Pero este llamado de Cristo, este llamado del Señor, no solo es una obra interna en el corazón del creyente, sino que también es una obra eficaz. Este llamado es una obra eficaz. Él cumplirá sus propósitos. Versículos 5 y 6. Dice la Escritura: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Una vez más, debemos llamar nuestra atención a las palabras del texto. Y esto nos va a maravillar con la obra del Señor, porque probablemente si usted recuerda esa canción que cantábamos cuando niños y que todavía se canta en algunas escuelas dominicales, cuando dice que pasó el Señor Jesucristo por ahí, dice que Él subió a un árbol, Zaqueo, para ver a Cristo que pasaba por ahí, ¿no? Y esta idea de esta canción da la sensación de que accidentalmente, casualmente Cristo iba pasando, ¿no? Pero el texto no dice que Cristo iba pasando, así como por casualidad. El texto dice literalmente, y esto en todas las versiones está de esa manera: cuando Jesús llegó a aquel lugar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Es decir, nuestro amado Salvador no iba pasando y accidentalmente le llamó la atención que algo había arriba más grande que un mono, ¿no es cierto? Y levantó la mirada y encontró una persona sorpresivamente. No, él iba a este encuentro con el Señor. Así estaba escrito y así debía ocurrir. Recuerde que la historia, muy posiblemente, es como la relató el propio Zaqueo. Desde su perspectiva, Jesús iba hacia donde él estaba. Imagine la expectación, y ahora se detiene justo acá abajo y mira hacia arriba. Y Zaqueo está viendo esta escena y dice: me está mirando, está viéndome. Ahora la situación llega a un punto de tensión máxima, cuando el Señor, con una sonrisa en sus labios, le dice: Zaqueo, baja deprisa. Y Zaqueo piensa: ¿cómo sabe mi nombre? ¿Quién se lo dijo? Pero lleno de gozo, escucha decir al Señor Jesucristo: baja deprisa, porque hoy voy a ir a comer a tu casa. Y dice el relato que Zaqueo bajó apresuradamente y lo recibió gozoso. Pero la historia captada desde la perspectiva de Cristo, desde el cielo, no es que sea diferente, pero tiene toda coherencia con el plan eterno de Dios. Porque este plan de Dios, es plan eterno de Dios, es un plan perfecto que no puede fallar. Así que Cristo fue a ese lugar a llamar a Zaqueo para que él bajara de ese lugar, abriera las puertas de su corazón y le recibiera lleno de gozo como su Señor y su Salvador. Zaqueo estaría sorprendido. El pueblo estaría sorprendido. Sus discípulos estarían sorprendidos. Para nosotros ya no es sorpresa que Él llamara por su nombre y entrara a su corazón. La palabra dice, en propias palabras del Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por su nombre y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Y su promesa sigue estando vigente, dice el Señor en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
El llamamiento de Dios por medio de Cristo es una obra eficaz. No solo es una obra interna, es una obra eficaz. No puede fallar, porque está hecho este llamado para cumplir el plan perfecto de Dios, diseñado desde la eternidad, pero cumplido hoy en cada uno de nosotros, en el momento exacto, en el tiempo de Dios. Conté hace algún tiempo a la iglesia y lamentablemente no retuve la referencia, pero de una historia que leí de un plan de rescate de un hombre importante, no recuerdo si un príncipe, que estaba retenido en un castillo en una isla. Todo se había planificado hasta el más mínimo detalle. El bote que debía llegar hasta ese lugar, a un pequeño puerto en la isla, con los rescatistas, la cuerda que iba a ser tirada por caballos para acelerar la huida ya en tierra firme, el escondite para la noche del rescate, todo debía suceder para que fuese posible ese rescate. Sin embargo, el día que estaba planificado, nadie llegó a ese punto de encuentro. Algo falló. Algo en último momento hizo que este plan se frustrara. ¿Imagina usted todo el plan de salvación de Dios pensado desde la eternidad, que significó la venida del Señor Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios, para morir en esa cruz, pagando el precio del rescate, frustrado en un último momento por algo que estaba fuera del alcance de Dios? Eso es impensable. Esto no puede fallar, no está sujeto a voluntad humana, ni barreras infernales, ni a ninguna traba que el hombre pueda poner. Es el Señor, su obra es siempre eficaz. Pero el llamado de Dios no solo es una obra interna, ni solo es una obra eficaz, sino que también, y finalmente, es una obra transformadora, versículos 7 al 10. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuán distinta puede ser la percepción que los hombres tenemos respecto de lo que Dios elige en cuanto a los criterios por los cuales nosotros elegiríamos? Con cuánta facilidad discriminamos. No ahonda mucho el texto, pero es significativo que muchos de aquellos que seguían a Jesús y que lo harían por distintas razones, ahí había algunos que eran simplemente curiosos, otros que estaban siguiéndole por algún interés personal, otros porque tenían superstición respecto de este maestro que hacía milagros, y habrían otros que tal vez le seguían por un interés genuino, pero muchos de ellos se enojan con el Señor, no con Zaqueo. ¿Cómo es posible que éste vaya a comer con un hombre pecador, que aquel que ellos ni siquiera tocarían por su pureza ceremonial que debía ser guardada, estuviera invitándolo a su casa y él fuera a comer con él? Eso era increíble para ellos. El evangelista Lucas nos ahorra los detalles de la cena, pero es evidente que debe haber compartido con sus discípulos y con el Señor Jesucristo una buena comida, una buena bebida. Habrá habido una conversación muy alegre, muy amena, de muchos tópicos. No nos dice la palabra si hubo una presentación formal del Evangelio, si hubo un llamado al arrepentimiento, una oración penitente, porque todo eso pudo ocurrir de una manera tácita. Jesús estaba en su casa, estaba cenando con él. La sola presencia del Señor terminó por demoler toda y cualquier barrera en el corazón de este hombre. El amor del Señor, ese perdón no expresado con palabras, sino con un amor fraterno mientras cenaba junto a él, eso transformó la vida de este hombre para siempre. Nunca más sería la misma persona. La transformación de Zaqueo es evidente en lo que fue impulsado a hacer cuando Cristo puso un nuevo anhelo en su corazón. El Dios de Zaqueo era el dinero. Ya no lo sería más.
Cristo ocupa ahora el centro de su corazón y eso transformó completamente sus prioridades. Fíjense lo que Zaqueo hace, dice la palabra, que puesto en pie, lo cual era una forma de darle solemnidad, verdaderamente hacer un voto público, ¿no? Una declaración solemne. Él dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, cuadruplicado. La ley mosaica exigía que si alguien era acusado de haber defraudado, de haber engañado maliciosamente en lo económico, debía devolver lo robado con un 20%. Zaqueo estaba dispuesto a dar 400%, ¿no? Algunos piensan que tal vez, por tanto, no era mucho lo que él robaba. Leí un comentario que decía que sería algo así como un buen publicano, no robaba tanto, ¿no? Pero ese no es el punto, si tenía mucho para poder dar todo eso y aún seguir siendo un hombre rico. El punto en que él estaba dispuesto a dar aquello que hasta ese momento era lo medular en su vida. Nada le importó antes. Haber perdido la religión de sus ancestros, haber perdido a sus amigos, sus familiares, ser considerado un traidor. A él lo único que le importaba era el Dios dinero. Su religión era el dinero. Pero todo eso había quedado atrás. Qué diferente con el joven rico de la historia que está relatada también en los evangelios. Cuando este joven fue confrontado por el Señor a vender todo lo que tenía para seguirlo, la escritura dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces el Señor Jesucristo habría dicho a sus discípulos, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. No dijo es imposible, es difícil, pero acá ahora delante de ellos había la excepción, haciéndose realidad delante de sus ojos. ¿Cómo aplica esta verdad a nuestras vidas? Tal vez alguno diga, bueno, pero yo no soy rico, pero ¿estás seguro que no tienes ídolos en tu vida? Tal vez tus ídolos son el trabajo, o tu casa, o un deporte, o los títulos académicos, o el sexo, o la comida, tu propia personalidad. Cuando Cristo entra en tu casa, que es lo mismo que decir que cuando Cristo entra en tu corazón, Él cambiará tus prioridades. Tus ídolos serán derribados. Un nuevo corazón es un corazón que ahora late con nuevos anhelos, que ya no va detrás de sus ídolos antiguos, sino que se goza en bendecir y honrar el nombre de su Señor y Salvador. El llamado de Dios en Cristo, que es una convocatoria a ser parte de su equipo, es una obra transformadora. ¿Cuán profundos serán esos cambios en tu vida? Solo el Señor lo sabe, pero tú te darás cuenta. Los tuyos se darán cuenta. Uno de los testimonios más impactantes que yo he escuchado en estos últimos años fue el de una esposa diciendo delante del consistorio, el Señor me cambió a mi marido. El Señor me dio un nuevo esposo. Y eso es algo fantástico, querida iglesia. Eso es algo extraordinario. El Señor me dio un nuevo marido con el mismo apellido, con el mismo nombre, pero otra persona. Eso es lo que Cristo hace en la vida de las personas cuando Él llega a nuestra vida. Él cambia nuestros anhelos, nuestros afectos, nuestras prioridades, nuestros propósitos. Él pone un nuevo corazón. Para pensar y vivir. Esta doctrina del llamamiento eficaz de Dios tiene grandes efectos en nuestra vida. En primer lugar, saber que es una obra interna de Dios en nuestros corazones nos hace humildes respecto de nuestro llamado. Como en todo lo demás, no es tu mérito. No es Dios el que deba agradecerte o reconocerte que lo hayas escogido, sino es Él el que te amó desde antes de crear el mundo y te llamó para que estuvieses en su equipo. Y eso no porque juegues bien, sino porque Cristo jugó bien, porque Él hizo la mejor y más perfecta jugada, muriendo en esa cruz para darte salvación y vida eterna. En segundo lugar, saber que es una obra eficaz de Dios nos da esperanza respecto de aquellos que aún no conocen a Cristo.
Si en tu corazón hay tristeza porque piensas en seres amados que aún no conocen al Señor, no dejes de orar por ellos. No importa cuán lejos estén, ni cuán grandes sean las barreras que hay interpuestas entre sus corazones y el Señor. El Señor, cuando los llama, su llamada es eficaz. Él cumplirá sus propósitos. Nada podrá impedir que aquellos que el Señor escogió desde la eternidad lleguen a sus caminos, así que no dejes de orar por ellos. Y cuando tengas la oportunidad, llámales también en el nombre del Señor a conocer el Evangelio. Podrías ser gratamente sorprendidos. No dejes de orar por ellos. Y finalmente, saber que el llamado del Señor es una obra eficaz y transformadora nos llena de valor para continuar predicando el Evangelio, porque tú no tienes cómo saberlo, pero cuando tú estás compartiendo tu fe con otros, el Señor Jesucristo, si es un escogido por Dios, ya está obrando en su corazón. Lo único que tú estás haciendo es sumarte al trabajo que el Espíritu Santo ya está haciendo en la vida de esa persona. El llamado de Dios es un llamado eficaz, por tanto, si esa persona es un electo, las puertas de su corazón se van a abrir como las puertas del supermercado, las puertas automáticas, de tal manera que serás sorprendido una vez más. Así que no tienes nada que temer al predicar el Evangelio. No es tu trabajo, ya es antes el trabajo de Cristo, es obra del Señor. Y si estas cosas tienen sentido para ti, que aún no has experimentado recibir a Cristo en tu vida, si de alguna manera estás oyendo hoy la voz del Señor hablando a tu corazón, recuerda lo que decíamos hace un momento. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y yo te conozco y me siguen. Y yo te doy vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te apartará de mi mano. Este mensaje es para ti. Si esto tiene sentido para ti, si de alguna manera esto ha hecho que tu corazón esté oyendo la voz del Señor en tu vida, ¿qué hay de impedimento? ¿Qué impedimento tan poderoso podría haber para no recibir hoy al Señor en tu casa, no abrirle las puertas de tu corazón y recibirlo como tu Señor y tu Salvador? Eso será tal vez la transformación, no otra vez, tal vez, con toda seguridad, la transformación más poderosa de tu vida. Quiero invitarte a orar, a que inclinemos nuestros rostros y tengamos entonces un momento de oración. Señor, reconozco que hasta ahora he vivido una vida sin ti y que soy incapaz de salvarme a mí mismo. Por eso te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y porque enviaste también a tu Espíritu a hablar a mi corazón. Y porque hoy estoy escuchando tu voz, te abro las puertas de mi corazón y te invito, Señor, a que entres en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que por tu Espíritu sigas trabajando en mi corazón para hacer toda obra transformadora, de tal manera, Señor, que mi vida de aquí en adelante sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, quien es mi Señor y mi Salvador. Amén.